Hay un fenómeno que se conoce como anticipación, lo di como ejemplo la enfermedad de Huntington ayer, en donde se ha encontrado de que en varios tipos de dolencias, las generaciones eh, siguientes al individuo que presenta por primera vez la enfermedad, se suelen hacer eh, más graves, ¿ya? Como ejemplos, aparte de Huntington, está la esquizofrenia, algunos tipos, ¿ya? También hay algún tipo de distrofias musculares, ¿ya? Y, y lo que se descubrió en estos casos es que en estos genes, bueno, hay varios genes implicados, por ejemplo, en la Huntington está la proteína huntingtina, eh, tienen regiones del ADN que se repiten, ¿ya? Tienen regiones, eh, consecuencias repetidas, ¿ya? Dentro del gen. Ahora, no sé si recuerdan cuando hablamos del tema de replicación del ADN, les indiqué que algunas veces las polimerasas tendían eh, tendían a equivocarse cuando se encontraban con zonas de repetición, ¿ya? Entonces, eh, en estos casos se ha encontrado de que el número de repeticiones que tenemos los humanos, por ejemplo, para la huntingtina, este caso estaba mostrado para la huntingtina, eh, es alrededor de 5, ¿ya? Y es variable. Algunos humanos tenemos 4 repeticiones, otros 7 repeticiones, etcétera. En casi todos los casos, menos de 10 es normal, ¿ya? Menos de lo normal. Eh, pero como son regiones que tienen repeticiones, ¿ya? Tienen una tendencia a, a equivocarse, ¿ya? Entonces, de repente una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad, tiene un hijo que sí presenta algún tipo de enfermedad, porque en la generación de algunos gametos se equivocó la polimerasa y copió más veces de lo que debería, ¿ya? Normalmente, una persona, por ejemplo, lo usual, como les decía, es que uno tenga menos de 10, ¿ya? 4, 7, 10, 12, etcétera. Incluso personas que tienen hasta repeticiones de 15, 20, no tienen problemas, no se manifiesta la enfermedad, ¿ya? Pero esas personas que ya tienen 15, 20 repeticiones, tienen tendencia a tener hijos con más repeticiones, porque mientras más repeticiones, más se puede equivocar la polimerasa, ¿ya? Entonces, lo interesante de este caso es que una persona que tiene un hijo ya afectado, por ejemplo, 50, 60 repeticiones, ¿ya? Esta persona, si tiene descendencia, a su vez, va a tener hijos donde lo más probable es que las polimerasas se hayan equivocado más todavía, ¿ya? Entonces, mientras más largo es el número de repeticiones, la polimerasa tiende a equivocarse más todavía, ¿ya? Son repeticiones en tándem, sí, ¿ya? Eh, entonces, en este caso tenemos de que uno no le hereda al hijo el gen mutado, sino que le hereda un gen más mutado todavía, con mayor afección. Entonces, si el gen tiene mayor grado de afectación, obviamente que la enfermedad va a ser más grave, la enfermedad se va a producir antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene, aquí pueden ver la comparación, el número de tripletes, porque son repeticiones de un triplete, y la edad del inicio. Si una persona tiene unas 30 repeticiones más o menos, puede darle Huntington, empezar a desarrollar Huntington como a los 60 años. ¿Ya? A los 60 años probablemente ya ha tenido hijos, etcétera. ¿Ya? Eh, si le hereda a su hijo, no sé, 50 repeticiones, ¿ya? El hijo tendrá una mayor grado
posibilidades de que le dé antes de los 60, de lo que le dio el padre, ¿ya? Y si al hijo le hereda 100, 200 repeticiones, la probabilidad de que le dé a los 20 años va a ser también alta, ¿ya? Entonces, hay una correlación inversa. Mientras más repeticiones, más temprano le da la enfermedad. Y aparte de eso, que le da con más gravedad, ¿ya? La razón de esto es que eh, la, estos genes, aquí pueden ver, estos son las repeticiones, ¿ya? Eh, Cuando aumenta el número de repeticiones, estas zonas generan secuencias ya en la proteína, no en el ADN, secuencias que empiezan a agregarse. Entonces, se forman estructuras de proteína tipo conglomerado. Y eso empieza a afectar, bueno, es una proteína neuronal, ¿ya? Entonces empieza a afectar las neuronas empiezan a morirse, se desconectan, etcétera, ¿ok? Entonces, esto es un caso en el cual vemos de que eh, la tendencia a heredar algo que está más, a algo que se altera más que lo normal, ¿ya? Entonces, no es que el padre le herede este gen. Puede que le herede y sea el mismo gen, pero lo más probable es que le herede un gen que tiene mayor número de repeticiones, ¿ya? Por la tendencia que tiene la polimerasa a variar el número de secuencias. En algunos casos han llegado a tener 2000 repeticiones, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, una persona que tiene, no sé, 100 repeticiones, a veces le hereda al hijo menos. De repente baja porque la polimerasa no solamente aumenta, a veces hace más cortas las repeticiones. Y han pasado casos así, ¿ya? Entonces, vemos de que el mismo proceso de replicación va a hacer de que la herencia no sea del gen exacto del padre al hijo, sino con variantes, ¿ya? Eso es la anticipación, ¿ok? Eh, otro fenómeno que también se escapa del análisis mendeliano es el mosaicismo y el quimerismo. Eh, bueno, en rigor, vamos a decir de que el resultado final de un mosaico o de una quimera es el mismo, ¿ya? Pero, pero, pero normalmente los orígenes suelen ser diferentes, ¿ya? Eh, Hay diferentes tipos de definiciones para qué es un mosaico, qué es una quimera, pero, pero en conjunto podemos decir, de acuerdo al origen que se forma, etcétera, voy a explicarlo luego, pero el resultado final es el mismo. Es cuando un individuo tiene células con dos genomas diferentes, ¿ya? Células con dos genomas diferentes. Como el caso clásico de mosaicismo es cuando en el embrión, ¿ya? Que está formándose, imaginen acá, se empiezan las primeras células, una de las primeras células sufre una mutación, ¿ya? Entonces, todas las células, una mutación que no hace que se muera la célula, sino que simplemente le cambia algo. Entonces, todas las células descendientes van a tener esa mutación. Entonces, los genomas ya son diferentes, ¿ya? Porque tienen un cambio. Entonces, después en el organismo futuro vamos a encontrar que será, como el nombre indica, un mosaico. Tendrá zonas del cuerpo con la mutación y zonas del cuerpo sin la mutación. ¿Ok? Eso en general va a ser un mosaico. Eh, un individuo con dos regiones, dos tipos de células, dos tipos de genomas. ¿Ya? Las quimeras es igual, pero vamos a ver que el origen es ligeramente diferente. ¿Ya? Eh, ahora, eh, el grado, si por ejemplo lo que tenemos acá es una mutación que afecta en algo, el grado de afectación que tenga un individuo dependerá de cuándo se desarrolló la mutación. Por ejemplo, si yo tengo una mutación que ocurrió temprano en el desarrollo del embrión, ¿ya? Temprano, por ejemplo, en la segunda célula, la mitad del cuerpo casi tendrá el gen mutado y la otra mitad no, ¿ya? Si la mutación es más tardía,
¿ya? Más adelante en el desarrollo, menor cantidad del cuerpo tendrá la mutación. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí de que como el embrión realiza miles de divisiones celulares, ¿ya? Realiza secuencias de división celular, mitosis, para construir y pasar de ser un cigoto, un óvulo fecundado, hasta ser los billones de células que constituyen a un ser vivo completo. Eh, hay montones de posibilidades de que hayan mutaciones, ¿ya? Se dice de que en la práctica todos somos mosaicos para alguna cosa, porque existe una alta probabilidad de que en alguna de las mutaciones hayan células que hayan tenido cambios, ¿ya? Entonces, si se hace un análisis estricto y, por ejemplo, les toman a ustedes células del cerebro, del hígado, del músculo, van a encontrar pequeñas diferencias, ¿ya? Ahora, de forma práctica, solamente se asocia al mosaico cuando ya es algo más manifiesto, ¿ok? Eh, un ejemplo de mosaico se da también en el síndrome de Down. No sé si se han fijado, conocen personas que tienen este tipo de anomalía. Eh, hay personas que tienen síndrome de Down que tienen deficiencias y problemas de salud bastante severos. Y hay personas que están mucho más cercanas a la normalidad. Hay todo un rango, ¿ya? Y eso es porque el síndrome de Down se da porque en el genoma hay mayor cantidad de copias de ciertos genes del cromosoma 21. Pero hay Down que es trisómico puro. Todas sus células tienen un cromosoma extra, ¿ya? Hay también Down en donde se da por translocación. Una parte del cromosoma 21 está extra, no todo el cromosoma. Y también hay mosaicos, en donde algunas de sus células tienen el cromosoma extra y otras tienen el número de cromosomas normales. Entonces, hay un montón de variantes en el Down. Mientras mayor cantidad de copias tenga, si tiene en todas sus células el cromosoma completo extra, probablemente sea más afectado. Si solamente alguna de sus células tienen el cromosoma extra, esos tejidos serán afectados y otros tejidos no. ¿Ya? Ese es un mosaico. Y así tenemos variantes. ¿Ya? Entonces, el tema del mosaicismo también nos ayuda a explicar todas estas modificaciones en la gravedad de diversos tipos de enfermedades genéticas que encontramos en los humanos. ¿Ya? Encontramos que para una enfermedad hay personas que están muy afectadas y muy poco afectadas. Y tiene que ver con diversos tipos de procesos, incluidos en muchos casos el mosaicismo. ¿Ya? Eh, Se dice de manera general que las mujeres son mosaicos funcionales, ¿ya? Por el hecho recuerden el tema del cromosoma X, ¿ya? Hemos hablado de cromatina sexual antes. Como las mujeres presentan dos cromosomas X, pero solamente expresan uno, se las considera como mosaicos funcionales, porque en algunas de sus células van a manifestar el genoma del padre, del X del padre, y en otras células el X de la madre. ¿Ya? En cambio, un varón solo tiene un X que recibe de la madre, así que todas sus células expresarán solamente ese X. ¿Ya? Entonces, eso hace de que en las mujeres se puedan generar zonas del cuerpo donde expresan un tipo de genoma y otras en otro. Por eso es que, por ejemplo, el tema un tema curioso que es la heterocromía, color de ojos diferentes, es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿ya? Porque hay algunos genes del X que interfieren o igual influyen en la coloración del ojo. Entonces, si en uno de sus ojos se está expresando genes del X de la madre y en el otro genes del padre, podría mostrar una diferencia. ¿Ya? En este caso se ve una mujer que es hija de una persona que tenía albinismo. Entonces, en estas células, en una zona de las células, se está expresando el cromosoma X del padre que era albino y en las otras del cromosoma X de la madre que no era albina. ¿Ya? Entonces, el normal y el mutado. Ahí pueden ver que tiene zonas de coloración y zonas de coloración. ¿Ya? Eh, las quimeras, aquí veo otro caso.
Las quimeras son lo mismo que un mosaico. Es decir, son individuos que tienen dos genomas. La diferencia es que la quimera es el resultado de la fusión de dos individuos durante la etapa embrionaria. ¿Ya? Entonces, aquí sí que encontramos que hay diferencias mayores en los genomas. Porque en el caso de los mosaicos, vamos a encontrar de que las dos células se diferencian generalmente en un gen, que puede ser importante, pero es generalmente un gen o unos pocos genes. En cambio, en las quimeras, todo el genoma es diferente. ¿Ya? También, bueno, se les puso quimera porque no sé si saben algo de mitología griega. La quimera es un monstruo que está formado de varios animales. ¿Ya? Entonces, como es una combinación de varias cosas, se le puso ese nombre a este tipo de seres. ¿Ya? Que está formado de la combinación de por lo menos dos individuos. Este animalito que está acá arriba, ¿ya? Es una combinación de cabra y oveja, ¿ya? Pero no es que se haya cruzado una cabra con una oveja, sino que lo que se hizo en laboratorio fue tomar dos óvulos fertilizados, un óvulo de cabra y un óvulo de oveja, y se los colocó juntitos. Y estos interactuaron como si fuesen uno solo. Entonces, en lugar de que cada óvulo desarrolle un individuo, entre los dos se regularon para fabricar un solo individuo. Entonces, algunas de sus células son de cabra y otras de sus células son de oveja. ¿Ya? Dos células diferentes. Aquí también hay un gato que tiene células masculinas y células femeninas. ¿Ok? En este caso, el de arriba fue un caso que se hizo en laboratorio a propósito. Este fue natural. ¿Qué es lo que ocurrió? Dos embriones se fusionaron, ¿ya? Y al fusionarse dieron un solo individuo, pero tiene zonas donde tiene cromosomas de macho y zonas de cromosomas de hembra, ¿ya? Esta mujer en realidad tiene dos tipos de células. Eh, eh, bueno, en la época del embrión se fusionaron dos tipos de células, ¿ya? O sea, dos embriones se fusionaron. Entonces, en realidad es como que tuviese ella una parte de una hermana, algo así, ¿ya? Dos tipos de células que, que de haberse mantenido separados los embriones, se habían desarrollado cada uno como un individuo independiente, ¿ya? Este es un caso. Y es bastante particular, se dieron cuenta, porque los tonos de piel no son iguales, ahí se fijan, ¿ya? Entonces tiene células en alguna parte de su cuerpo que tienen un genoma y en otras partes tienen otro genoma. Esas son las quimeras, ¿ok? Que son combinaciones de, de dos individuos. Eh, son raras, infrecuentes, ¿ya? Poco comunes de que ocurran, ¿ya? Pero pasan. Y también en el laboratorio se han hecho varios ensayos así, con, incluso como pueden ver, de especies diferentes, ¿ya? Lo usual es que sean de embriones de la misma especie. Eh, Otra cosa que complica el análisis genético son las fenocopias, ¿ya? Las fenocopias son cuando, por causas ambientales, el individuo presenta un fenotipo que, que no le corresponde por su genotipo, ¿ya? Por ejemplo, si vamos por la calle y vemos una persona rubia, eh, podría ser que en su genoma esté el gen para el rubio o podría ser simplemente que se tiñó, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El ambiente lo cambió, ¿ya? Bueno, a propósito, pero lo cambió igual. Entonces, la fenocopia es que el individuo manifiesta algo, ¿ya? Pero en realidad en su genoma no tiene ese algo, ¿ok? Eh, Hay cosas que, no sé, pueden ser sencillas, no sé, colocarse lentes de contacto para cambiar el color de ojos, es una forma de mostrar un fenotipo que no le corresponde a uno, ¿ya? Eh, eh, a ver, me hacen una pregunta en el chat con respecto a las quimeras.
A ver, la, la, a ver, no se confundan con las quimeras, ¿ya? Cuando hablo de combinación de dos células, no es que las células se fusionen, ¿ya? No es que yo tenga, no es que sea como la reproducción sexual, en donde una célula, donde el núcleo del óvulo con el núcleo del esperma se juntan y forman un solo núcleo. No, ¿ya? En la quimera, yo tengo una célula, una célula que está acá, que es de un individuo, ¿ya? Más allá tengo otra célula que es de otro individuo, ¿ok? Entonces, esas células nunca se mezclan, los genomas nunca se mezclan, nunca se combinan. Lo que existe es que el individuo tiene como un todo, se organiza para tener dos tipos celulares, ¿ya? Lo que ocurre es lo siguiente. Más adelante seguramente van a hablar de algo de embriología, pero los embriones tienen una programación, ¿ya? Imaginen esto. Si tenemos un óvulo fecundado, ese óvulo se divide en dos, ¿ya? Y las células se mantienen juntas. Pero si yo separo esas dos células, cada célula tiene la capacidad de desarrollar un individuo por su cuenta. Esos son los gemelos, ¿ya? Los gemelos univitelinos. Porque se separó de un solo óvulo cuando se dividió en dos células, se separó y cada célula conserva la potencialidad de generar un individuo nuevo. Eso se logra como hasta las 16 células, ¿ya? Todas las primeras 16 células son totipotentes. Ahora, si yo, por ejemplo, un óvulo, se separaron dos células. Si se separaron, cada una tendría la potencialidad de formar un individuo. Pero si yo las vuelvo a reunir en ese estado, si las vuelvo a juntar, en vez de generar dos tipos de seres, van a coordinarse entre ellas de modo de que solamente van a generar un individuo, ¿ya? Entonces, como el programa celular es equivalente, como el programa celular es equivalente, al final de cuentas, por ejemplo, las dos células son humanas, eh, en lugar de que peleen entre ellas, ¿ya? Y que generen cosas separadas, cada una está organizada de modo de que el individuo se desarrolla siguiendo el patrón corporal, pero utilizando las dos células que se generaron, ¿ya? Entonces, en el individuo vamos a encontrar algunas zonas de células de un tipo y de otro tipo, pero son células que están coordinadas, ¿ya? A eso se refiere que tienen una combinación, no que se hayan fusionado las células, ¿ya? No que se hayan combinado los genomas, sino que conviven en el mismo tejido dos tipos celulares diferentes, ¿ya? Las fenocopias, como les decía, son situaciones donde el ambiente genera que el individuo manifieste eh, una condición que se parece a una condición genética, ¿ya? Por ejemplo, la focomelia. La focomelia es un desorden en el cual las personas eh, no presentan extremidades o presentan extremidades bastante reducidas, ¿ya? Ahora, la focomelia puede ser producto de que el individuo tiene genes defectuosos en la crecimiento, algunos genes corporales de desarrollo, y esto podría ser por causa genética, ¿ya? Pero también se ha encontrado de que cuando la mujer, estando embarazada, consume ciertos tipos de medicamentos, drogas, etcétera, puede también alterar el patrón de desarrollo del embrión. Entonces, estas personas podría ser que la razón por la cual nacieron sin extremidades es que tienen un defecto genético, o podría ser que fue un problema ambiental. Durante el embarazo, algún tipo de problemática. Hay infecciones que también generan eso durante el embarazo, y por eso nacieron con las extremidades mucho más reducidas. ¿Ok? Entonces, eso es una fenocopia, una copia fenotípica. ¿Ya? Entonces, hasta que no se haga un examen genético, no se puede saber
si las razones de este fenotipo es algo genético o es algo ambiental. ¿Ya? El enfisema son alteraciones de los pulmones. Hay genes que producen enfisema, pero si una persona fuma, también se puede producir enfisema. O si una persona trabaja en un ambiente que tiene contaminantes aéreos, también puede producir enfisema. Entonces, cuando uno observa algún tipo de patología, algún tipo de afección, esa afección podría tener causas ambientales o podría tener causas genéticas. ¿Ya? Y por eso es que son importantes las historias clínicas y el análisis del individuo, eh, el antecedente familiar. Ya uno puede ahí ir relacionando, probablemente es genético, probablemente es ambiental, etcétera. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas van complicando el análisis, eh, el análisis mendeliano. Eh, Aquí hay dos fenotipos que también son bastante parecidos, ¿ya? Un seroderma o un carcinoma. También, uno tiene es por contaminación, el otro es por un problema ambiental, ¿ya? Entonces, cuando uno hace el análisis, a veces se encuentra fenotipos que se parecen. No son lo mismo exactamente, pero se parecen. ¿Ya? Y eso hace de que uno pueda confundir y pueda determinar a veces y que tenga que hacerse un estudio más profundo para determinar si el fenotipo es a causa de una alteración genética o si es a causa del ambiente. ¿Ya? Entonces ese es el problema de que nos da las fenocopias. Eh, Otra cosa que también se escapa al análisis de Mendel es el hecho de que presentamos ADN en las mitocondrias. ¿Ya? Y las mitocondrias, en términos generales, ¿ya? No siempre es así, pero en términos generales, se heredan solo por vía materna. ¿Ya? Es interesante el tema porque antes se pensaba de que del espermio solamente entraba el núcleo, pero ahora se ha encontrado de que ingresa prácticamente todo el espermio al óvulo, ingresa con sus mitocondrias. Lo que pasa es que el espermio trae unos cuantos cientos de mitocondrias, mientras que en el óvulo hay más de 1 millón de mitocondrias. ¿Ya? Y las mitocondrias, como antes eran bacterias, no les gusta competencia, entonces hay un proceso de degradación de mitocondrias espermáticas. ¿Ya? Y al final queda una sola población de mitocondrias que suele ser la materna. ¿Ya? Hay casos excepcionales, se han encontrado algunas personas que han heredado mitocondrias del padre y no de la madre, pero son casos contados en el mundo. ¿Ya? Hay como 3 casos descritos todo este tiempo. Eh, y todos los miles de millones de humanos del resto heredamos solamente la mitocondria de la madre. Entonces, en ese sentido, como la herencia proviene de un solo progenitor, eh, no hay nada que hacer con el tema de análisis mendeliano acá. ¿Ya? Eh, bueno, es el tema del, del análisis mitocondrial ha sido interesante desde el punto de vista evolutivo, porque nos ha ayudado a entender eh, o a describir patrones de migración de humanos, ¿ya? Eh, Refiriéndonos a cómo las poblaciones han ido variando con el tiempo y cómo ha sido la distribución de los humanos a lo largo del mundo por las diferentes épocas. ¿Ya? Eh, como la mitocondria es el organelo asociado a energía esencialmente, nos vamos a encontrar de que esta herencia implica cuando hay problemas en las genes mitocondriales, normalmente tienen que ver con desórdenes energéticos, ¿ya? ¿Y cuáles son las células que más energía requieren? El músculo, las neuronas, el hígado. Entonces, son anomalías que se relacionan con esos tejidos y son todos de herencia materna. ¿Ya? Eh, Otro tema que es muy, muy interesante, que es el último que vamos a desarrollar, es la impronta. ¿Ya? La impronta la describimos de pasada cuando hablamos acerca del silenciamiento génico. ¿Ya?
Eh, lo que ocurre es que la impronta, por cierto, es un fenómeno que se ha desarrollado en los mamíferos, ¿ya? Por el tema de que los mamíferos desarrollaron el crecimiento embrionario en el útero, ¿ya? Entonces, ese mecanismo que implica que la madre invierte más cantidad de recursos en la progenie que el padre, eh, eh, estableció la impronta en los mamíferos, en donde los machos tienen genes que tienden a hacer que su descendencia crezca y la hembra eh, tiene genes que permiten de que toda la descendencia en general eh, no crezca tanto y sea más homogénea. Piensa en esto. En la naturaleza es frecuente de que una hembra se aparee con varios machos y tengan varias crías. En muchas especies ocurre así, ¿ya? Entonces, eh, dentro de las crías que están creciendo en una hembra, hay crías que tienen diferentes padres. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, eh, el hecho de que un macho que tenga genes que hacen crecer más a su progenie, a su descendencia, tomando más recursos de la madre, van a tener más éxito, ¿ya? En cambio, para la madre, todos van a ser hijos, o sea, imagínense una camada de 12 crías que tienen tres padres diferentes, ¿ya? Entonces, el éxito evolutivo de los machos se determina en cuántos de sus descendientes se desarrollan mejor, tienen edad adulta, tienen descendencia, etcétera, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, para el macho es importante que sus hijos crezcan más que los otros. ¿Okay? Entonces, por evolución, los genes de machos que conducen y tratan de intentar de que las crías del macho crezcan más que las otras. Pero para la madre, el éxito evolutivo se da en que la mayor cantidad de crías, sin importar de quién es el padre, crezcan. Entonces, trata de equilibrar el crecimiento entre todos los embriones. Entonces, como hay una diferencia en el punto de vista evolutivo, en qué es lo que predomina en machos y en hembras, se ha generado ese tipo de impronta, que hay genes que se apagan y se encienden dependiendo de cuál es el progenitor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, imaginemos de que se genera un nuevo ser acá, ¿ya? Y aquí vemos una región del genoma en donde hay partes del genoma que no se improntan. De hecho, la mayor parte del genoma no se impronta. Solamente pocos genes hasta ahora se conocen que están improntados, o sea, silenciados, ¿ya? Entonces, aquí tenemos genes para tres cosas, ¿ya? Uno, un gen que tiene que ver con, bueno, ahí como ejemplo se ha puesto el gusto por el ají, el desarrollo de o propensión a cáncer, ¿ya? O algún tipo de gustos, de desarrollo de juegos mentales, ¿ya? Etcétera. Entonces, en el óvulo vienen los tres genes. En el espermio también vienen los tres genes, los alelos para cada gen, ¿ya? Pero, eh, en el óvulo viene este gen, viene silenciado, ¿ya? Silenciado. Eh, lo que está silenciado en un gameto tiene que estar activo en el otro y viceversa. En este caso pueden ver el gen, este de acá está silenciado, ¿ya? Entonces, aquí no importa cuál es dominante o cuál es recesivo, no le importa. En el caso del gen que no se silencia, sí, porque el individuo recibirá el A mayúscula de la madre, el A minúscula del padre, y aquí sí importa cuál es dominante, cuál es recesivo, ¿ya? Eh, pero para los genes que se improntan, esto significa impronta, ¿ya? O sea que se apagan. Ahí no importa si uno recibe un alelo recesivo del padre o como sea, porque este alelo que viene de la madre, sin importar cómo sea, va a estar silenciado. Y el otro alelo acá va a estar silenciado del padre. Entonces, nosotros, a pesar de que recibimos genomas completos tanto del padre como de la madre, algunos genes de la madre ya vienen preapagados y otros del padre también preapagados. Jamás pueden ser los mismos genes, porque si no, tendríamos apagado simultáneamente un mismo gen.
Tienen que ser alelos de genes diferentes. ¿Ya? Entonces, hay un grupo de genes que están apagados en el óvulo y un grupo de genes que están apagados en el espermio. ¿Ok? Y eso no tiene que ver con con qué tipo de genes sean, sino con el sexo simplemente. ¿Ya? Si fuese al revés, si este fuese mujer y este hombre, estarían apagados de manera inversa. ¿Ya? Esto ocurre porque los gametos sufren impronta, metilaciones, metilaciones en ciertas regiones del ADN. ¿Ok? Y esas metilaciones van a ser, van a llegar y van a permitir que el embrión crezca. Se usan ciertos genes del padre, ciertos genes de la madre, y la mayoría de genes de los dos. ¿Ya? Cuando el individuo se desarrolla, si se desarrolla como masculino, cuando fabrique gametos, en sus gametos se improntarán los genes correspondientes al masculino. Si este va a ser femenino, una mujer, cuando produzca óvulos, se silenciarán genes correspondientes al sexo femenino. ¿Ok? Entonces, se ha encontrado a la fecha más de 100 genes que tienen impronta. Algunos tienen impronta masculina, otros tienen impronta femenina, o sea que se apagan proveniendo del macho o de la hembra. ¿Ya? Uno de los, uno de los casos más espectaculares que generan este tipo de cambios es en la herencia de híbridos de algunos animales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se cruza un león con una tigresa, el individuo resultante es un ligre y es mucho más grande que cualquiera de los dos. Es como una vez y media el tamaño de un tigre. ¿Ya? Es mucho más grande. Y cuando se cruza al revés un tigre con una leona, el animal es mucho más pequeño que un león, que una leona incluso. Se llama tigón. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el hecho de que los genes improntados en los leones y en los tigres no son los mismos. ¿Ya? Entonces, cuando se combina, cuando se fertilizan un león con una tigresa, eh, en el león están improntados eh, genes de restricción de crecimiento y está activo el gen de hormona de crecimiento. Y en la tigresa igual. O sea, el león, en el caso de los leones, el macho aporta hormona de crecimiento y la leona aporta la restricción de crecimiento. En el caso de los tigres es al revés. Es la tigresa la que aporta el crecimiento y el tigre el que aporta la restricción. Entonces, cuando se combinan un león con una tigresa, los dos están aportando crecimiento. Por eso es que este animal es más grande. En cambio, cuando se combinan un tigre con una leona, descendencia, están aportando ambos una restricción en el crecimiento. Por eso es que el animal resultante es más pequeño. ¿Ya? Y así en muchos híbridos de animales ocurre eso, porque los genes improntados suelen ser diferentes. ¿Ok? Eh, Otra cosa que también es interesante de indicar es que en el desarrollo embrionario, se ha encontrado de que para mamíferos se hace imposible que un individuo se desarrolle solo desde un sexo. Porque cuando se creó un genoma ginogenético, o sea, dos cromosomas, dos genomas de origen materno, ¿ya? Es decir, estos dos eran núcleos cada uno de un óvulo, ¿ya? La placenta no se desarrolló bien. El embrión más o menos, pero al final nunca pudo desarrollarse, se murió. Cuando, cuando se generó dos genomas, estos son dos, ese es un óvulo, pero se le quitó el núcleo del óvulo y se colocó dos núcleos de espermios, ambos con cromosoma X, para que se desarrolle como hembra, ¿ya? Entonces, aquí la placenta se desarrolló harto, pero el embrión también salió fallado. Entonces, en ninguno de los dos casos vamos a encontrar un desarrollo correcto, ¿ya? Esos son embriones, un embrión normal que tiene núcleo, núcleo, eh, núcleo femenino, núcleo masculino, se desarrolla bien. Un embrión solo de núcleo masculino desarrolla la placenta bien o más o menos bien, pero el embrión no. Y en el caso contrario,
el embrión no puede crecer bien porque no se genera una placenta adecuada. ¿Ya? Entonces, ese problema se genera cuando se trata de desarrollar individuos que tienen los dos pronúcleos del mismo sexo. Y eso tiene que ver con el hecho de que cuando se usa para un embrión pronúcleo masculino y pronúcleo femenino, hay genes que están apagados en cada pronúcleo, pero no son los mismos. En cambio, cuando yo uso dos femeninos o cuando yo uso dos masculinos, aquí hay genes apagados, pero son los mismos genes apagados de este de acá. ¿Ya? Un ejemplo bastante interesante de esto es la disomía uniparental. El caso más particular es la disomía del cromosoma 15. En estas personas eh, puede producir dos tipos de síndromes. El síndrome de Prader-Willi es un síndrome en el cual reciben los dos cromosomas de la madre, ¿ya? Y en el otro reciben los dos cromosomas del padre. Entonces, pero el fenotipo es completamente diferente. Son problemas que tienen que ver más con sobrepeso y obesidad, y que tiene que ver con problemas mentales. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque esta persona recibió los dos cromosomas de la madre. Por lo tanto, aquí hay genes que están apagados en los dos cromosomas, porque son los dos cromosomas de origen materno. Entonces están silenciados los mismos genes. En el otro caso, ha recibido cromosomas del padre y también están silenciados los mismos genes, pero no son los mismos genes que en el caso del Prader-Willi. Entonces se puede ver de que los genes afectados son diferentes, porque aquí el silenciamiento es de unos genes y en este caso es de otros genes diferentes. ¿Ya? Eso es un ejemplo de cómo la impronta génica afecta el desarrollo cuando recibimos material genético duplicado del mismo progenitor y nos falta las copias de uno de los progenitores. ¿Ya?